¿Alguna vez te has preguntado por qué tu mente no para, aunque todo lo demás sí pueda hacerlo? El cuerpo puede acostarse, los ojos pueden cerrarse, la casa puede quedarse en silencio, pero la mente sigue revisando lo que pasó, sigue calculando lo que podría pasar, sigue construyendo escenarios de problemas que quizás nunca ocurran, sigue cargando conversaciones que ya terminaron, sigue intentando resolver lo que está fuera de tu control. Y en ese ciclo silencioso pero agotador, hay algo que se desgasta que ningún descanso físico puede recuperar. La paz interior. Esa paz que no se compra, que no se consigue con más información ni con más planificación, que no llega porque las circunstancias mejoraron, sino que solo aparece cuando el corazón descansa en algo más grande que sus propias fuerzas. Quizás llevas días así, quizás llevas semanas, quizás es un estado tan habitual que ya casi no recuerdas cómo se siente vivir sin esa tensión de fondo. La mente llena de ruido que no para, aunque quieras que pare. El pecho con algo apretado sin razón clara, la sensación de que si sueltas el control aunque sea un momento, algo se va a desmoronar. ¿Sabes de qué te hablo? Claro que sabes, porque esa experiencia no tiene edad, ni nivel educativo, ni situación económica que la explique del todo. Afecta a personas que tienen mucho y a personas que tienen poco, a jóvenes y a mayores, a los que aparentemente tienen todo resuelto, y a los que están en medio de una crisis visible. Pues hoy Dios quiere decirte algo que puede cambiarlo todo si lo recibes de verdad. No tienes que tener el plan completo para tener paz. No tienes que entender todo para descansar. No tienes que entender todo para tener paz. No tienes que controlar todo para que las cosas funcionen. Hay alguien que ya se está encargando de exactamente lo que tú no puedes manejar con tus propias fuerzas. Y lo único que Él te pide hoy es esto: calma tu mente y déjame encargarme yo. Eso no es resignación, no es irresponsabilidad, no es ignorar la realidad, es la fe más alta que existe, la que no depende de resultados visibles para sostenerse, la fe que descansa porque sabe en quién confió. Y confiar en ese Dios nunca defraudó a nadie que lo hizo de verdad, no en sus propias fuerzas, no en sus propias estrategias, en el Dios que nunca soltó lo que recibió. Filipenses 4, versículo 7 dice algo que el alma necesita escuchar hoy. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento, no la paz que llega cuando todo se entiende, no la que aparece cuando los problemas desaparecen, no la que depende de que el panorama sea favorable, la que sobrepasa el entendimiento, la que no tiene explicación lógica porque no viene de las circunstancias, no se consigue con más planificación ni con mayor inteligencia emocional por sí sola, no llega porque el calendario está ordenado, viene de la presencia de Dios, y la presencia de Dios no depende de que tus circunstancias sean favorables para estar disponible. Y esa paz está disponible para ti hoy, no mañana cuando la situación mejore, hoy, en medio de lo que sea que estés enfrentando. Si mientras lees esto hay algo que se afloja por dentro, algo que llevaba tiempo apretado y que empieza a soltar, escribe ahora mismo en los comentarios: calmo mi mente, Dios se encarga. Hazlo como una declaración de fe, como alguien que hoy decide dar el control de lo que no puede controlar, al único que sí puede. Y si este canal ha sido un espacio donde Dios te habló, dale me gusta al video y suscríbete para que mensajes como este sigan llegando a tu vida en los momentos que más los necesitas. Lo primero que necesitas entender es esto: la mente agitada no es el problema, es el síntoma. ¿Alguna vez intentaste calmar tu mente por pura fuerza de voluntad? Dijiste: voy a dejar de pensar en esto, y el solo hecho de intentarlo hizo que pensaras más en eso. Dijiste: no me voy a preocupar, y la preocupación creció. Dijiste: tengo que relajarme, y la tensión aumentó. Es porque la mente agitada no se calma suprimiéndola, se calma reemplazando lo que la ocupa con algo más grande. Y lo que más la ocupa, lo que más la agita, lo que más la mantiene en ese ciclo que no para, es casi siempre lo mismo. La sensación de que depende de ti, de que si no piensas en el problema constantemente, algo empeorará, de que si no tienes el plan listo, algo fallará, de que si sueltas, aunque sea un poco, todo se caerá.
Esa sensación tiene un nombre en la Biblia. Se llama afán. Y Jesús habló de él con una claridad que corta directo al centro de todo. Mateo 6, versículo 25 y 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No os afanéis, no porque los problemas no sean reales. Los problemas son reales, las necesidades son reales, las situaciones difíciles son reales, sino porque el afán no resuelve nada y sí cuesta todo. El afán no le añade un solo codo a tu estatura, no adelanta ninguna respuesta, no cambia el resultado del proceso, no hace que las cosas lleguen antes, no cambia ninguna circunstancia, pero sí agota el alma, sí roba el sueño, sí desgasta relaciones, sí distorsiona la perspectiva hasta que todo parece más grave de lo que es. Y Jesús dice, mira las aves. No planifican cada comida, no tienen graneros, no se despiertan a las 3 de la mañana calculando cómo va a alcanzar el sustento del día siguiente. Y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Y tú que vales mucho más que ellas. La mente agitada es el síntoma de que estás cargando lo que no te corresponde cargar. El problema no es la situación que enfrentas. El problema es que estás intentando resolverla con tus fuerzas cuando hay alguien que ya se está encargando de ella. Y la solución no es pensar más, es confiar más. Calma tu mente. Dios se encarga. Lo segundo que debes comprender es que Dios ya está actuando en lo que tú no puedes ver todavía. ¿Alguna vez has esperado algo durante tanto tiempo que empezaste a dudar de si realmente iba a llegar? Oraste, esperaste, seguiste creyendo, y el silencio del cielo empezó a sentirse como respuesta. Esa experiencia es más común de lo que parece, y tiene el potencial de producir uno de los errores más costosos que existe en la vida espiritual. Concluir que Dios no está actuando porque tú no lo estás viendo. Pero hay una diferencia enorme entre Dios no actuando y Dios actuando en dimensiones que tus ojos todavía no pueden registrar. Piensa en una semilla que acabas de plantar bajo tierra. Desde la superficie no se ve nada, el suelo parece quieto, no hay señales de que algo esté ocurriendo. Si miraras solo lo visible, concluirías que no pasa nada, pero debajo del suelo está ocurriendo exactamente lo que necesita ocurrir. Las raíces están extendiéndose en la oscuridad. La vida está abriéndose paso hacia arriba. Todo el trabajo invisible que un día producirá el fruto visible está ocurriendo exactamente en ese silencio que desde la superficie parece inactividad. El problema es que la mente ansiosa no puede esperar eso. Necesita evidencia visible ahora, necesita señales inmediatas, y cuando no las hay, la mente llena el vacío con preocupación. Isaías 43, versículo 19, dice algo que la mente agitada necesita recibir como una declaración directa del cielo. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Cosa nueva, no la misma situación ligeramente mejorada. Algo nuevo que todavía no tiene nombre en tu vocabulario porque no lo has visto todavía. Pronto saldrá a luz. Dios está haciendo algo que todavía no es visible, algo que pronto saldrá a la luz, algo que tú no necesitas fabricar ni forzar ni mantener con tu preocupación constante. Solo necesitas conocerlo, solo necesitas confiar en que el que abrió caminos en el desierto una y otra vez, a lo largo de toda la historia lo puede hacer en el tuyo también. Hay un momento en el Evangelio de Juan que ilustra esto de una manera que es imposible olvidar. Lázaro estaba enfermo. Sus hermanas Marta y María enviaron mensaje a Jesús, y el texto dice algo que parece contradictorio pero que contiene una de las verdades más profundas sobre cómo actúa Dios. Juan 11, versículos 5 y 6. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Los amaba, y el texto lo dice con una claridad que parece paradójica precisamente por eso. Y se quedó, no porque no le importara, sino porque tenía en mente algo más grande de lo que los ojos de Marta y María podían ver en ese momento.
Cuando finalmente llegó, Lázaro llevaba 4 días muerto. Marta corrió a su encuentro y le dijo lo que muchos corazones preguntan en el silencio de sus propias noches difíciles. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses llegado antes, si la respuesta no hubiera tardado tanto, si el silencio no se hubiera extendido tan dolorosamente. Y Jesús no le explicó el proceso, le hizo una pregunta. ¿Crees esto? No. ¿Entiendes esto? No. ¿Tienes todo claro ahora? ¿Crees? Y cuando Marta dijo que sí, Jesús llamó a Lázaro fuera de la tumba. Lo que Marta vivió como tardanza no era abandono. Era Dios actuando en una dimensión más profunda de lo que ella podía calcular desde donde estaba. Ella calculaba desde el nivel de una enfermedad. Dios actuaba desde el nivel de la gloria que vendría. Si Jesús hubiera llegado cuando lo llamaron, habría sanado a un enfermo. Al llegar cuando llegó, resucitó a un muerto. Lo que tú interpretas como silencio de Dios puede ser Dios trabajando en algo más profundo de lo que tú estás calculando. Calma tu mente. Dios ya se está encargando, aunque todavía no lo veas. Lo tercero que debes saber es que la mente en paz no es la que no tiene problemas, es la que aprendió a quién le pertenece el problema y a quién le pertenece la solución. Es la que sabe a quién pertenecen. Hay una idea que produce más sufrimiento innecesario que casi cualquier otra. La idea de que sentir paz significa que no hay nada difícil que enfrentar. Y con esa idea instalada, la persona que enfrenta dificultades concluye que no puede tener paz, que la paz es para cuando las cosas estén bien, que en su situación, en este momento, la paz no es posible. Esa conclusión es completamente equivocada, y la Biblia la desmiente de una manera que no deja lugar a dudas. El apóstol Pablo escribió las palabras más poderosas sobre la paz que existen en toda la Escritura. Filipenses 4 versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes dónde estaba Pablo cuando escribió eso? En la cárcel. No desde un retiro espiritual, no desde un momento de comodidad, desde una celda en Roma, encadenado, sin saber con certeza si lo ejecutarían. Y desde ahí escribió, por nada estéis afanosos. La paz que describió Pablo no era la paz que llega cuando los problemas desaparecen, era la paz que permanece cuando los problemas siguen ahí, pero el corazón sabe a quién pertenecen. Esa es la diferencia. No es que los problemas no existen. Es que ya no depende de ti resolverlos todos. Ya los presentaste delante de Dios con oración y acción de gracias. Ya los pusiste en manos que pueden con ellos. Ya dejaste de intentar cargar lo que no fue diseñado para ser cargado por ti. Y en ese soltar, la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, guarda. No resuelve de inmediato necesariamente. Guarda. Guarda el corazón para que no se llene de amargura mientras espera. Guarda los pensamientos para que no se desborden en el escenario más oscuro posible. Hay un perfecto ejemplo de esta paz en medio de la tormenta en Hechos 16. Pablo y Silas estaban en la cárcel de Filipos. No una cárcel cómoda donde pudieran descansar razonablemente. Habían sido azotados con varas, sus espaldas estaban llagadas, tenían los pies sujetos en el cepo. Situación objetivamente terrible. ¿Y qué hacían a la medianoche? Hechos 16, versículo 25. Pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Cantaban. No porque estuvieran en negación de lo que pasaba, sino porque su paz no dependía de las circunstancias. Dependía de saber a quién pertenecían. Y mientras cantaban vino un terremoto tan grande que las puertas de la cárcel se abrieron, y todas las cadenas se soltaron. La paz no esperó al milagro. El milagro llegó después de la paz. Ese es el orden que el mundo no entiende pero que el reino de Dios practica. Primero la paz que sobrepasa el entendimiento. Luego la apertura de las puertas. Ese es el orden del reino de Dios. Primero la paz que sobrepasa el entendimiento. Luego la apertura de las puertas. Calma tu mente. Dios se encarga, no cuando las circunstancias mejoren. Lo cuarto que debes entender es que los pensamientos que no entregas te controlan.
¿Alguna vez notaste que hay pensamientos que regresan aunque los hayas enfrentado 100 veces? No importa cuántas veces los razonaste, no importa cuántas veces te dijiste que no era para tanto, vuelven. A veces en el momento menos esperado, a veces cuando estás a punto de descansar, a veces en medio de algo que debería ser bueno y que ese pensamiento interrumpe. Eso ocurre porque ese pensamiento nunca fue realmente entregado. Fue revisado, fue analizado, fue suprimido temporalmente, pero nunca fue entregado a quien puede hacerse cargo de él. Segunda de Corintios 10, versículo 5 dice algo que suena simple pero que tiene una profundidad que transforma, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento, no solo los pensamientos espirituales, no solo los que parecen grandes o importantes, todo, llevarlo cautivo. Eso significa que cuando aparece un pensamiento que produce angustia, que genera miedo, que activa el ciclo de preocupación, tú no lo dejas pasar, no lo suprimes tampoco, lo tomas, lo reconoces y lo llevas ante Cristo. Señor, este pensamiento de que no va a alcanzar, este pensamiento de que algo va a salir mal, este pensamiento de que no estoy a la altura, lo traigo ante ti. Y en ese acto de entrega, algo ocurre que la supresión nunca podría producir, que el análisis nunca podría producir, que el esfuerzo por no pensar nunca podría producir. El pensamiento pierde su poder, no porque desaparezca instantáneamente siempre, sino porque ya no está solo contigo, está en manos que pueden con él. Hay algo que Elías experimentó que ilustra esto de una manera que pocas historias pueden igualar. Elías era el profeta más poderoso de su generación. Había visto fuego descender del cielo, había convocado lluvia después de 3 años de sequía, había derrotado a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Y días después, una amenaza de una sola mujer lo derrumbó. Primera de Reyes 19, versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». Basta. El profeta que vio fuego del cielo llegó a pedir que se le quitara la vida. ¿Por qué llegó a ese punto el profeta más poderoso de su generación? Porque los pensamientos que no entregó a Dios lo consumieron. La comparación, no soy mejor que mis padres. El agotamiento, ya no puedo más. El aislamiento, solo yo he quedado. Ninguno de esos pensamientos fue llevado cautivo ante Dios cuando comenzaron. Y sin confrontación, sin entrega, crecieron hasta dominar todo lo que Elías sentía y pensaba. ¿Y cómo respondió Dios? No con reprensión, no con una lista de razones por las que Elías estaba equivocado, no con un sermón sobre lo que debería sentir, con presencia, con pan caliente y agua fresca, con el ángel que lo tocó y le dijo, «Levántate, come, el camino es demasiado largo para ti». Dios no esperó a que Elías tuviera sus pensamientos ordenados para responderle. Fue a donde estaba, con lo que necesitaba. Y después, en el monte Horeb, cuando Elías finalmente derramó todo lo que llevaba, Dios habló, no en el viento que partía montes, no en el terremoto, no en el fuego, en el silbo apacible y delicado, la voz suave que solo se escucha cuando el corazón está suficientemente quieto para percibirla. Los pensamientos que no entregas producen ruido interior que impide escuchar esa voz. No porque Dios hable más bajo cuando hay problemas, sino porque el volumen del ruido interno sube tanto que tapa lo que siempre estuvo disponible. Pero cuando los llevas cautivos ante Dios, cuando los depositas en sus manos en lugar de seguir cargándolos, el ruido baja, y en ese silencio interior, la voz de Dios se puede escuchar, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No solo los pensamientos que parecen importantes o grandes, no algunos, todo. El pequeño también, el repetitivo también, el que regresa también. Y cuando lo haces, la mente que no podía parar comienza a calmarse, no porque los problemas desaparecieron, sino porque ya no están solos con tus fuerzas, están en manos que saben qué hacer con ellos. Calma tu mente, Dios se encarga. Lo quinto que debes saber es que no fuiste diseñado para cargar esto solo. Hay algo que el mundo moderno valora enormemente y que produce un daño silencioso que muchas personas no identifican: la autosuficiencia. La capacidad de resolverlo todo solo,
de no necesitar ayuda, de poder con todo y con más, de ser la persona que los demás buscan porque tiene todo bajo control. Y en el mundo laboral y social esa es una virtud, pero en el alma humana es una trampa, porque el ser humano no fue diseñado para cargarlo todo solo. Fue diseñado para caminar en dependencia de Dios, no como debilidad, como la manera correcta de funcionar. Y cuando esa dependencia se rompe, cuando la autosuficiencia reemplaza la confianza en Dios, el peso que acumula la mente crece hasta volverse insostenible. Mateo 11, versículo 28 y 29. Jesús dijo algo que no suena como una invitación religiosa, suena como la voz de quien conoce exactamente lo que lleva el corazón humano. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Trabajados y cargados, esa es la descripción exacta de lo que produce vivir desde la autosuficiencia. Trabajado agotado por el esfuerzo constante de intentar resolver lo que está más allá de lo que tus fuerzas pueden sostener. Cargado, llevando más de lo que corresponde a una sola persona, más de lo que fue diseñado para ser cargado por ti solo. Y la invitación no es a que te esfuerces más, no es a que mejores tu sistema, no es a que seas más productivo para poder manejar mejor la carga. La invitación es, ven a mí y yo os haré descansar. No, yo te daré técnicas para manejar el estrés. Yo os haré descansar. El descanso que Jesús ofrece no es el del cuerpo después del trabajo, es el del alma que finalmente encontró el lugar correcto donde depositar lo que venía cargando. Primera de Pedro 5, versículo 7 lo dice con una precisión que el corazón necesita grabar. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda, no la que parece demasiado grande para manejarse solo, no la que ya no encuentras cómo resolver. Toda, incluyendo la que parece pequeña, la que parece que deberías poder manejar tú, la que llevas cargando como si no tuvieras derecho a molestarte con ella, porque hay personas que tienen problemas más grandes. Toda tu ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. No porque cumpliste suficientemente, no porque merezcan su cuidado, porque Él tiene cuidado. Eso es su naturaleza, eso es quien es. Su cuidado no depende de cuánto te esforzaste esta semana. No depende de lo que tú hagas, depende de lo que Él es, y lo que Él es no cambia. Y lo que Él es incluye el cuidado genuino y constante de cada uno de los que confían en Él. Cuando entiendes eso de verdad, la mente comienza a soltar. No porque los problemas se resolvieron, sino porque encontraron el lugar correcto donde estar, en manos del que tiene cuidado de vosotros. Calma tu mente. Dios se encarga. Lo sexto que necesitas entender es que, donde entra la gratitud, sale el afán. Hay una práctica que parece demasiado simple para el tamaño de los problemas que enfrentas. Dar gracias, no gracias vacías, no el agradecimiento de quien repite una fórmula sin sentir nada. El agradecimiento genuino, intencionado, del que busca activamente lo que tiene en lugar de enfocarse solo en lo que le falta. Y esa práctica repetida con constancia produce algo en el interior que ninguna técnica de manejo del estrés puede producir. Desplaza el afán, lo empuja hacia afuera del espacio central que estaba ocupando. No porque el afán no intente regresar, lo intentará, sino porque la gratitud ocupa exactamente el espacio donde el afán vive. No pueden coexistir completamente. Cuando la mente está activamente reconociendo lo que tiene, lo que funciona, lo que Dios ya hizo, lo que todavía tiene aunque lo que espera no haya llegado, el afán pierde terreno. Filipenses 4, versículo 6 lo incluye en la fórmula de la paz que sobrepasa el entendimiento. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Con acción de gracias. En el mismo momento en que presentas la petición. Como si dijeras, Señor, aquí está esto que necesito, y mientras te lo entrego, también te doy gracias porque eres fiel, porque ya actuaste antes, porque tienes cuidado de mí, porque lo que está en tus manos está en mejor lugar que en las mías. Ese giro, de la petición ansiosa a la petición agradecida, cambia completamente la experiencia interior.
El Salmo 100, versículo 4 dice: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. La gratitud es la puerta de entrada a la presencia de Dios, y en su presencia la perspectiva cambia. Lo que parecía enorme se ve de su tamaño real frente a la magnitud de quien lo sostiene. Lo que parecía urgente pierde la urgencia artificial que el miedo le había dado. Lo que parecía imposible recupera la posibilidad que siempre tuvo, pero que la preocupación constante había cubierto. Hay algo que agradecerte esta semana, aunque la semana haya sido difícil, que amaneció, que tienes ojos para leer esto, que hay personas en tu vida aunque alguna de esas relaciones sea complicada, que Dios no te abandonó aunque hayas sentido que estaba lejos, que todavía hay esperanza aunque la situación no esté resuelta. Empieza ahí. Esa lista no tiene que ser larga, no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser honesta. Y deja que la gratitud haga lo que el afán nunca pudo. Abrir el corazón a la presencia de un Dios que tiene cuidado de ti. Calma tu mente. Dios se encarga. Lo séptimo que debes comprender es que la mente se calma cuando aprende a vivir en el presente. ¿Alguna vez notaste que la mayoría de la ansiedad no vive en el presente? La ansiedad vive en el futuro, en lo que podría pasar, en lo que todavía no tiene respuesta, en lo que puede salir mal, en lo que no está resuelto todavía. O vive en el pasado, en lo que salió mal, en lo que dijiste y no debías haber dicho, en lo que perdiste, en lo que no hiciste cuando debías haberlo hecho. Pero en el presente, en el momento exacto donde estás ahora mismo, la mayoría de las veces las cosas son manejables. El problema de hoy es el problema de hoy, no el del año que viene, no el de todos los días que podrían complicarse, el de hoy. Y el de hoy, con la gracia de Dios disponible hoy, es manejable. Jesús lo dijo con una sencillez que es imposible de mejorar. Mateo 6, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Basta a cada día su propio mal. No le cargues al día de hoy el peso del día de mañana. No construyas problemas que todavía no llegaron y los traigas al presente donde ya tienes los que corresponden a este momento. Y hay algo sobre la gracia de Dios que libera completamente cuando se entiende. No funciona en anticipación. No se puede ahorrar para el mañana. Porque la gracia de Dios funciona así. Llega para el día que es. No se adelanta. No llega para el día que todavía no existe. Llega exactamente cuando la necesitas, en el momento donde realmente estás. Y cuando intentas usar la gracia de hoy para mañana, para el mes que viene, para todos los escenarios posibles que la mente puede construir, la gracia no alcanza. Porque no fue diseñada para eso, fue diseñada para este día, para esta situación, para este momento, y en ese presente, con esa gracia exacta, es suficiente. Lamentaciones 3, versículos 22 y 23, dice algo que el corazón agitado necesita recibir como agua fresca. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas cada mañana. No son las misericordias del día anterior de segunda mano, no recicladas del día anterior, no basadas en tu desempeño, nuevas. La misericordia de Dios se renueva cada día que amanece. Cada mañana trae consigo una provisión nueva de la presencia de Dios, una gracia fresca para lo que ese día específicamente necesita, una fidelidad que no se agotó aunque el día anterior haya sido difícil. Eso significa que no tienes que llevar al día de hoy el agotamiento espiritual del día de ayer. Hay misericordia nueva, hay gracia nueva, hay fidelidad que no decreció aunque la noche haya sido larga. Habita el presente, no el futuro lleno de escenarios que todavía no ocurrieron, no el pasado lleno de lo que ya no puedes cambiar. El presente donde la misericordia nueva de esta mañana está disponible. Deja que esa misericordia nueva de esta mañana sea suficiente para este día. Y confía en que cuando llegue mañana, llegará también la misericordia nueva de ese día. Calma tu mente. Dios se encarga. Lo octavo que debes saber es que la mente se renueva cuando la llenas de la palabra de Dios. Hay algo que la mente agitada busca sin que siempre lo sepa. Un ancla. Algo que no cambie cuando todo cambia.
Algo que sea sólido cuando todo parece moverse. Algo que le diga con autoridad que hay un fundamento que no se mueve aunque el terreno tiemble. La palabra de Dios es ese ancla, no como sistema de creencias abstracto, como fundamento vivo que no cambia, aunque todo lo demás cambie, no como información para estudiar, como alimento para el alma, como la corriente subterránea del árbol plantado junto al agua que no depende de la lluvia que cae porque hay una fuente que no se agota. Romanos 12, versículo 2 dice algo que revela cómo funciona la transformación interior. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación del entendimiento, no por disciplina extrema, no por esfuerzo de voluntad, por renovación. La mente se calma cuando se renueva, y se renueva cuando lo que la ocupa es la verdad de Dios en lugar del ruido del mundo. Cuando en lugar de revisar los problemas por 10ª vez antes de dormir, lees la palabra y dejas que ella hable. Cuando en lugar de comenzar el día consumiendo contenido que activa la ansiedad, comienzas con la palabra que activa la fe y renueva la perspectiva. Cuando en lugar de llenar el silencio con el ruido de las redes sociales, llenas el silencio con las promesas de Dios. Segunda de Timoteo 1, versículo 7 dice algo que la mente necesita declarar en voz alta especialmente en los días difíciles, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Esa traducción no captura completamente la profundidad del original. En el griego original la palabra usada es sofronismos, literalmente mente sana. Mente equilibrada, mente que no ha perdido su centro. Eso es lo que Dios te dio, no el espíritu que produce la ansiedad constante, no el espíritu que construye catástrofes, no el espíritu que llena la mente de ruido que no para. Poder, amor, dominio propio. Y cuando llevas esa verdad a la mente que lleva días agitada, algo cambia. No siempre de golpe, pero sí de manera real. Porque hay una promesa sobre lo que ocurre cuando la palabra de Dios entra de verdad. Isaías 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Hará lo que yo quiero. Cuando dejas entrar la palabra de Dios en la mente agitada, esa palabra hace lo que Dios envió. Produce lo que ningún esfuerzo humano puede producir. Paz donde había ruido, claridad donde había confusión, dirección donde había parálisis, esperanza donde había desesperanza. La mente se renueva cuando se alimenta de lo correcto. No se renueva con más información sobre los problemas. No se renueva con más análisis del camino que no encuentra salida. Se renueva cuando lo que la llena es la verdad de un Dios que no cambia. Y lo correcto es la palabra del Dios que dijo que su paz guardaría corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Calma tu mente. Dios se encarga, y su palabra es el instrumento a través del cual ese encargarse se vuelve real en tu interior. Lo siguiente que necesitas entender es que la comparación es uno de los ladrones más silenciosos de la paz mental. ¿Alguna vez te levantaste sin mayor problema y después de 10 minutos en las redes sociales sentiste que tu vida estaba incompleta? No pasó nada externo, nadie llegó a robarte nada visible. Pero la mente empezó a hacer comparaciones. Su logro con tu proceso, su familia con la tuya, su aspecto con el tuyo, su aparente paz con tu batalla interior. Y en ese ejercicio que parece solo observar, algo se pierde. La gratitud por lo propio. La capacidad de habitar tu historia en lugar de lamentar que no es la historia de otro. La comparación es uno de los caminos más directos al ruido mental que no para, porque la comparación siempre parte de una premisa falsa. Que tú estás viendo la realidad completa de lo que comparas, y nunca es así. Ves el resultado que alguien muestra, no el proceso que no muestra. Ves la sonrisa de la foto, no la noche anterior. Ves el logro anunciado en la publicación, no los años de trabajo invisible que ocurrieron antes y que no se anunciaron, ni los fracasos que hubo en el camino y que tampoco aparecen en ninguna publicación. Y desde esa perspectiva incompleta, tu mente construye una comparación que te pone en desventaja con una realidad que no es completa. Gálatas capítulo 6, versículo 4, dice algo que libera cuando se recibe. Así que,
Cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. Solo respecto de sí mismo, no respecto de lo que el otro está haciendo, no respecto del lugar donde el otro está, solo respecto de ti mismo. De quién eras antes y quién eres ahora. De lo que Dios está haciendo en tu historia específica. De la fidelidad de Dios en tu proceso, aunque ese proceso no se parezca al de nadie más. Eso libera la mente del ciclo de comparación que la mantiene agitada, porque cuando dejas de medir tu historia con la vara de otra historia, puedes habitar la tuya. Y en tu historia hay cosas que Dios está haciendo que no están en ninguna otra. Cosas específicas para ti, en el tiempo correcto para ti, de la manera exacta que tu historia específicamente necesita, que no es la misma que la historia de nadie más. Calma tu mente. Dios se encarga de tu historia, no de la de otro, la tuya. Lo siguiente que debes saber es que no puedes controlar lo que no depende de ti. Y eso está bien. Hay una distinción que parece obvia pero que produce una liberación enorme cuando realmente la internalizas. Hay cosas que dependen de ti, y es importante ser claro sobre cuáles son. Tu actitud, tus decisiones, tus palabras, tus acciones, la manera en que cuidas lo que está en tu responsabilidad. Eso depende de ti, y en eso sí tienes trabajo que hacer. Pero hay cosas que no dependen de ti. Lo que otras personas deciden, los tiempos que Dios establece, los resultados de procesos que están en manos de Dios, las circunstancias que llegan sin que las invitaras. Eso no depende de ti, y ninguna cantidad de pensamiento, preocupación o planificación puede cambiar eso. Y el problema que produce la ansiedad es que frecuentemente dedica más energía mental a lo que no puede controlar que a lo que sí puede. Eso agota doble, agota por el esfuerzo, y agota porque el esfuerzo no produce el resultado que busca. Pasa horas preocupándose por la decisión que tomará otra persona, por el resultado que todavía no llegó y que no puede acelerar, por la circunstancia futura que no puede predecir. Y en esa preocupación que no cambia nada de lo que preocupa, se consume la energía que podría invertirse en lo que sí puede hacer. Proverbios 16, versículo 9 lo dice con una sencillez que es profunda. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tú puedes pensar el camino, puedes planificar, puedes hacer tu parte, pero quien endereza los pasos es Jehová, no tú. Eso no te hace pasivo, te hace sabio, sabio para hacer bien tu parte, y sabio para soltar lo que le corresponde hacer a Dios. Esa distinción, cuando se vive de verdad, libera una cantidad enorme de energía mental que el afán estaba consumiendo. Porque ya no intentas hacer la parte de Dios además de la tuya. Haces tu parte con fidelidad, y dejas la parte de Dios en sus manos con confianza. Calma tu mente, haz lo que te corresponde, y deja que Dios se encargue de lo que le corresponde a Él, que es exactamente lo que siempre hizo. Ahora quiero hacerte una pregunta que vale la pena considerar con honestidad, no superficialmente, con la profundidad del que en serio quiere saber la respuesta. ¿Qué sería diferente en tu vida si verdaderamente creyeras que Dios se encarga? No de palabra, no como concepto teológico, de verdad. Si mañana amaneces y en lugar de comenzar el día revisando los problemas, comienzas reconociendo que Dios ya está encargándose de ellos, ¿cómo cambiaría ese día? Si en lugar de intentar resolver en tu mente lo que está fuera de tu control, depositas eso en manos de quien tiene el poder real de resolverlo, ¿cuánta energía mental liberarías para vivir el presente con más plenitud? Si la ansiedad que consume horas de tu atención fuera reemplazada por la paz que sobrepasa el entendimiento, ¿qué podrías ver, sentir y recibir? Que hoy la ansiedad te impide ver, sentir y recibir. Esas no son preguntas retóricas. Son la descripción de una vida disponible para ti. No mañana cuando las circunstancias mejoren, no cuando todos los problemas estén resueltos, no cuando finalmente sientas que mereces esa paz. Hoy, porque la paz de Dios no depende de tus circunstancias, depende de su carácter, y su carácter no cambia. Y hay algo más que ocurre cuando la mente se calma y Dios se encarga. Empiezas a escuchar la voz suave que siempre habló pero que el ruido interior tapaba.
la voz que habla cuando el ruido cesa, la dirección que llega cuando la preocupación deja de ocupar todo el espacio mental, la claridad que aparece cuando ya no estás tan enfocado en el problema que no puedes ver la salida. Dios habla, siempre habló, pero la mente agitada muchas veces no puede escucharlo, no porque Él sea silencioso, sino porque el ruido interior es demasiado alto. Cuando la mente se calma, cuando la paz de Dios guarda los pensamientos, lo que siempre estuvo disponible se vuelve perceptible. La dirección para la decisión que necesitabas tomar, el consuelo para la herida que seguía abierta, la certeza de que no estás solo en lo que enfrentas, la confirmación de que hay un camino aunque todavía no lo veas completo. Todo eso está disponible en el silencio que produce la mente que descansó en Dios. Calma tu mente y escucha lo que Dios tiene para decirte en ese silencio, porque lo que tiene para decirte es exactamente lo que tu alma llevaba tiempo necesitando escuchar. Hay algo que vale la pena nombrar antes de que termines de escuchar esto. La paz mental no es un lujo espiritual reservado para los que tienen una vida sin problemas. Es un derecho que el Hijo de Dios compró. Juan 14, versículo 27. Jesús dijo algo horas antes de su arresto, sabiendo todo lo que venía, conociendo la cruz, la traición de Judas, la negación de Pedro, la oscuridad del Getsemaní. Y en ese contexto lo dijo: La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os doy, no la paz del mundo que llega cuando las circunstancias son favorables. La paz de Jesús, la que mantuvo en el Getsemaní, la que sostuvo ante los cargos falsos, la que no se perturbó cuando el proceso injusto siguió adelante, la que permaneció cuando la corona de espinas llegó y cuando la cruz fue alzada. Esa paz, dejada a quienes lo seguirían, tuya, no cuando merezcas recibirla. Ahora, no cuando las circunstancias sean mejores. Ahora, con todo lo que estás enfrentando, exactamente como estás, esa paz está disponible para ti hoy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ese no es un mandato inalcanzable, es una invitación. La invitación a recibir lo que Jesús dejó, lo que ya pagó para que tuvieras, lo que no depende de tus circunstancias para existir porque no viene de las circunstancias, viene de Él, y Él no cambia. Calma tu mente, la paz que necesitas ya fue comprada, solo falta recibirla. Y ahora quiero que esto que escuchaste se convierta en algo real, no en información que lees y olvidas, en una decisión que tomas hoy. La decisión de calmar la mente, no con esfuerzo, no con supresión, no con la promesa de pensar menos en los problemas, con entrega real, con la postura del corazón que dice: Señor, esto que llevo, esto que no puedo resolver con mis fuerzas, esto que ocupa mi mente sin descanso, lo deposito en tus manos. Tú tienes cuidado de mí, tú te encargas, yo descanso en ti. Eso no es pasividad, sigue habiendo trabajo que hacer, responsabilidades que cumplir, decisiones que tomar. Pero ya no desde el afán, desde la paz, no desde el miedo, desde la confianza, no desde la ilusión de que todo depende de ti, desde la certeza de que hay alguien que ya se está encargando de lo que tú no puedes. Y esa diferencia, de operar desde la paz en lugar del afán, cambia la calidad de todo lo que haces. Cambia cómo te despiertas, ya no con el peso del día antes de que empiece. Cambia cómo escuchas a las personas que te importan. Cambia cómo tomas decisiones cuando la presión es alta. Cambia cómo te tratas a ti mismo cuando algo sale diferente de lo que esperabas. Cambia cómo ves el futuro, ya no como una amenaza a gestionar, sino como un espacio donde Dios ya está actuando. Todo eso empieza con una decisión. Calma tu mente. Dios se encarga. No cuando veas la evidencia, no cuando entiendas cómo, no cuando la situación mejore. Ahora, con lo que hay. Con la fe que tienes hoy, aunque sea pequeña. Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no necesita condiciones perfectas para existir. Existe porque Dios existe, y Dios no depende de tus circunstancias para ser quien es. Solo espera que la invites a entrar, y cuando lo haces, guarda. Guarda el corazón que llevaba demasiado tiempo sin ser guardado.
guarda los pensamientos que llevaban demasiado tiempo desbordándose. Y desde ese corazón guardado, desde esa mente en paz, el día se vive diferente. Las situaciones se enfrentan diferente. Y las respuestas de Dios, las que siempre estuvieron en camino, se pueden recibir porque ya no hay tanto ruido tapándolas. Así que escribe en los comentarios ahora mismo: calmo mi mente, Dios se encarga. No como un acto mecánico, como la declaración honesta de alguien que hoy tomó la decisión más importante. La de soltar el control de lo que nunca le correspondió controlar. La de dejar de cargar lo que no le corresponde cargar. La de confiar en lugar de intentar controlarlo todo. La de descansar en lugar de agotarse intentando sostener lo que no está diseñado para ser sostenido por fuerzas humanas. Y de confiar en que el que tiene cuidado de él ya se está encargando, y siempre lo estuvo. Y hay una última cosa que quiero que te quedes, no como información, como convicción. La mente que se calma no es la que no tiene problemas, es la que encontró algo más grande que sus problemas en que descansar. El carácter de un Dios que no cambia, la fidelidad que no depende del desempeño humano, la presencia que no se retira cuando el día se pone difícil. Eso está disponible para ti, no como concepto teológico, como experiencia real. La que describe Pablo desde la cárcel, la que sostuvo a Jesús en el Getsemaní, la que sacó a Elías del enebro y lo puso de regreso en el camino, la que abrió las puertas de la cárcel de Filipos a medianoche. La misma, disponible para ti. Ahora, calma tu mente, Dios se encarga. Y cuando Él se encarga, nada de lo que enfrentas permanece igual. No necesariamente cambia de la manera que tú calculabas, sino de la manera que produce el mayor bien. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Quizás lo sepas exactamente. Quizás mientras lees esto ya tienes el nombre de esa persona en la mente. Envíaselo. Ese gesto simple puede ser la respuesta a la oración que esa persona hizo sin saber que tú serías el instrumento. Porque hay alguien en tu lista que también conoce ese ciclo de pensamientos que no para, que también lleva demasiado tiempo con la mente llena de ruido, que también conoce esa tensión de fondo que no desaparece, que también necesita escuchar que no tiene que resolverlo todo para descansar, que hay alguien más capaz que tú que ya se está encargando, y que lo único que se necesita es calmar la mente y confiar. Porque cuando la mente se calma, Dios se escucha. Cuando Dios se escucha, la paz llega. Cuando la paz llega, la perspectiva cambia. Y cuando la perspectiva cambia, todo lo demás puede empezar a ordenarse. Calma tu mente. Dios se encarga. Siempre se encargó. Incluso en los días donde no lo sentiste. Incluso en los silencios que parecían abandono y no lo eran. Incluso en las esperas que parecían demasiado largas y que tenían exactamente la duración correcta. Siempre se encargó, y siempre lo hará, porque su carácter no cambia según cómo esté el panorama, porque su amor no varía según tu desempeño de la semana, porque su presencia no depende de que las condiciones sean favorables para estar disponible. Está aquí, no solo en los momentos espirituales especiales, ahora, en este momento exacto, contigo, y se está encargando. Amén.